Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la consulta con los especialistas. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa muy interesante que sé que para ustedes va a ser de suma importancia. Pero bueno, antes de pasar, de desarrollar este tema y antes de pasar con todos estos temas, porque este tema desglosa pues muchos aspectos de verdad muy importantes de los cuales yo creo que todos deberíamos de tener conocimiento. Entonces, una vez más estamos con ustedes, nos presentamos nuestros compañeros, psicólogos, nutriólogos, ¿cómo están? Pues muy bien, los saludo, el nutriólogo Felipe Herrera, estamos en un episodio más de la consulta con los especialistas, siendo un poquito más constantes con estos episodios para que pues llegue a sus hogares y también disfruten mucho de esta pequeña y buena charla. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy el psicólogo Marín, de igual manera, también muy contento de estar aquí con ustedes para hablar de un tema muy interesante para todos ustedes. Yo soy el psicólogo Marco y pues por aquí estamos para llevar una charla muy amena en este día. Y bueno, su servidora, la psicóloga Gwendolyn. Y bueno, estamos aquí para informarles, amigos. El día de hoy, a ver, amigos, compañeros, colegas, este tema creo que es un tema muy interesante que hemos tenido como en incógnita, que es la inteligencia artificial y que finalmente trae muchas aportaciones podríamos decir que a esta época, trae muchas aportaciones, pero también al mismo tiempo trae muchos contras. Sí, claro. Y que sabemos que ahí está, pero a ciencia cierta no sabemos qué es. A ver, cuéntenos, documentenos, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues si nos basamos en la parte científica, porque pues al final de cuentas todo viene en esta cuestión científica, es un término que no es nuevo al final de cuentas, o sea, no es algo que se creó, que salió el día de ayer, sino que esto ya tiene aproximadamente 70 años como tal, en el cual se maneja como una disciplina científica, pero empezó de la parte en la cuestión de sistemas computacionales, de cómo hacer una computadora más rápida, que una computadora almacene más información cada vez, y pues yo creo que lo hemos visto actualmente, incluso en los celulares, computadoras o ciertas cuestiones electrónicas, que cada vez es más rápido, o cada vez es un procesador más rápido. Entonces la inteligencia artificial viene de esta parte, de esta inquietud por cada vez crear máquinas más rápidas, más eficientes, que pues nos puedan facilitar la vida, a final de cuentas, para todos en diferentes áreas, y que pues todos las utilizamos, el simple hecho de un celular, buscar información por internet, ya ahorita la mayoría de las cosas, pues todo maneja lo que es la inteligencia artificial. Claro. Así es. Sí, y viene a ser un tema también muy relevante porque como dices, Marín, realmente no es algo nuevo, entonces se viene trabajando con este tipo de sistemas desde que pues prácticamente la computadora, la informática se creó. Por ahí hay situaciones que mucha gente desconoce en torno a la inteligencia artificial, porque nos vamos solamente con el chat GPT, con el DeepSeek, que ahorita es otro de los, pues sí, aplicaciones que como se son de las más recientes, ¿no? Son de las más porque recientes. Finalmente hablamos de las que están atrás y desde, ¿cómo se llama? ¿El Siri? Ah, sí, Siri, los todos asistentes. Siri, o Meta, el también. Amazon, todo esto. Y que al final se vuelven parte de nuestro día a día. Pero obviamente es ahí donde viene la interrogante de muchos, es buena, es mala, va a beneficiar, ¿no? Y Así son de las es. cositas que vamos a ir tocando, pero aterrizando, pues la inteligencia artificial es simplemente esta situación de una herramienta y de sistemas que al final almacenan mucha información, y ya con esa información pues uno puede hacer uso ya sea de buena o de mala manera también, ¿no? Entonces sí, es algo yo importante. creo que sí, por ejemplo, esa parte de la inteligencia artificial, existen muchos ámbitos, como decía Marín, donde se aplica para el trabajo, para crear, para buscar, y todo depende mucho de cómo lo utiliza la gente. Si es un tema como, a lo mejor no es un tema de moda, porque este tema de la inteligencia artificial, a lo mejor ahorita desde la pandemia hacia acá, ha tomado más fuerza y la gente ha volteado a ver más la inteligencia artificial, porque obviamente muchas personas estuvieron
encerradas Pues más en casa. y tuvieron mucho claro. tiempo como para actualizarse. Muchas clases ya fueron por línea, En línea. entonces, quiero decir que no, la pandemia vino a acercarnos más a la tecnología, pero también hay mucha desinformación o mucha falta de cultura para saber hasta dónde la inteligencia artificial nos puede llegar a suplir como profesionistas, nos puede llegar a suplir como ¿Empleados? personas, como empleados. Ujú. Sí, hay riesgos, pero también la inteligencia artificial vino a despertar mucho la falta de conocimiento para poder investigar. O sea, Claro. sí es muy aplicable. Tiene sus pros, como usted lo dijo, y tiene sus contras. Claro. Así es, creo que de una de otra manera, algo que mencionas mucho, Marco, es precisamente el auge que esto tomó a raíz de la pandemia. Porque si nos remontamos un poquito, el cómo fuimos creciendo en base a la historia, cómo fuimos avanzando precisamente con esta parte de lo que antes le llamaban la computación. Sí. O la Ajá, informática, y que no la conocíamos tal, o que mucha gente no la conocía como tal, como una inteligencia artificial, y que finalmente era algo que era una herramienta de solución, inclusive de presentación, porque recuerdo yo cuando yo entré a la universidad todavía, utilizábamos las máquinas de escribir, y lo más novedoso en aquel entonces era la máquina de escribir eléctrica. Ah, ok. Entonces, de esa máquina, yo creo que a ustedes no les tocó. No, nosotros no. Eléctrica no, yo sí utilicé Bueno, todavía la de... Pero ¿saben qué era lo la normal. padrísimo? A la escuela Con su máquina de escribir. Las Pero hernias en la espalda. lo padrísimo de la máquina de escribir eléctrica era de que ya nada más la apretabas y se borraba. Traía el corrector ya integrado. Ok. Sí. Entonces, para nosotros, nuestra época, que no es mucho, amigos, o sea, de verdad tampoco no es mucho, pero para nuestra época, el tener una máquina de escribir Era un boom, eléctrica pues, era algo. súper guau, Claro. ¿sí? Y que finalmente nos ahorraba tiempo para los que teníamos que hacer un trabajo en una máquina de escribir, nos ahorraba tiempo, ¿sí? Claro. Por las equivocaciones. Así es. Y se dio ese punto, perdón, ahí como lo menciona este psicólogo Gwen, el hecho de que viene la herramienta de facilitar nuestro día a día, que eso es uno de los pros, ahorita los vamos a mencionar obviamente, pero que puede tener bien utilizada esa parte de la inteligencia artificial. Qué buena comentario, yo no me acordaba de las máquinas de escribir así como, ¿cómo me dijo que eran? Electrónicas, al final de cuentas. Sí, electrónicas. sí, sí. Sí, yo estuve también en taller de taquimecanografía, pero las mías sí eran del papelito. Pero no, esas sí no me acordaba ya de esas. No, y que podemos decir que fue como para nosotros el primer boom. Y siguiendo con este tema tan interesante. Y bien importante, más que nada. Y recordando también esa parte de la historia con lo que estábamos comentando ahorita, las máquinas de escribir. Claro. Pero para poder entender un poquito más, compañeros, este tema sobre qué es la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia hay, cómo es o de qué se encarga cada tipo de inteligencia. Claro. Ahí pues hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial nos puede servir para muchas cuestiones. Programar citas mediante una agenda, que bueno, al final eso mucha gente no lo conocemos como tal inteligencia artificial, pero pues ya desde que te manda alarmas, o sea, te facilita la vida. Y en inteligencia artificial pues existen como tal dos tipos de inteligencia, la que se denomina como tal estrecha o inteligencia débil, que es una inteligencia que nos brinda como algo muy fácil que el ser humano puede hacer. Aquí es donde aplica desde las cuestiones de los buscadores de Google, el Siri, el Alexa, que generalmente pues hacen algo que regularmente las personas haríamos. Los coches autónomos, de hecho, los que son ahora como el Tesla y todos esos, su inteligencia artificial es prácticamente débil porque son cuestiones que una persona pues puede hacer, ¿no? Manejar. Y viene la inteligencia que es general, que esta inteligencia ya se denomina como una inteligencia como que de mayor auge, donde ya resuelve problemas más complejos. De hecho, no recuerdo qué tipo de inteligencia artificial,
pero hubo una inteligencia artificial que pudo ganarle, no sé si escucharon algo de esto, al campeón del ajedrez, Sí. y lo venció. Hay otro juego me parece que es en Japón o en China, no recuerdo muy bien, que también el hombre que era el mejor jugando eso, la inteligencia lo derrotó por creo que un marcador de 3-0, cuando regularmente es 1 o 2-1 o así. Y se dio cuenta al final pues sí, la parte de los científicos, que era algo sumamente increíble que pudiera haber logrado superar un poquito el razonamiento humano. ¿Qué es lo que pasó con esta inteligencia artificial? Que al final ella pues no se frustró. Y eso es donde entra también la parte de nosotros como humanos, donde nos puede llegar ligeramente a superar, porque pues, la inteligencia artificial pues no comprende de frustración, temor, Emociones al emociones final de final de Y cuentas. que ahí está tocando un tema bien importante, nutrólogo, porque de una de otra manera el especificar desde la parte donde la inteligencia no maneja un razonamiento, no maneja unas emociones, la capacidad que puede llegar a tener, o que el mismo ser humano le ha creado a la inteligencia artificial para poder, para precisamente ejercer este tipo de trabajos. Claro. Sí, o sea, desde el hecho de un juego de ajedrez y tener la capacidad de ganarle al mismo hombre que fue quien creó la inteligencia artificial. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, aquí también es bien importante el poder hablar un poquito también sobre esta parte emocional y el cómo implementamos la inteligencia artificial dentro de la nutrición, dentro de pues lo que viene siendo nuestro trabajo, que es la psicología. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que estar consciente, y que yo creo que no todas las personas estamos conscientes de eso, es que todos estamos involucrados con la inteligencia artificial. Claro. En menor o mayor rango. Y que finalmente vemos más los contras que los pros. Pero porque también no sabemos utilizar la inteligencia artificial. A pesar de que esto fue un boom, ¿sí? Y que finalmente está para crear soluciones, bueno, también ha habido personas, ¿verdad?, que la utilizan como que se convierta en esta parte de los pros. Claro. Pero, ¿cuáles podrían ser los pros de la inteligencia artificial dentro de cada una de las ramas que manejamos? En esta parte de la psicología, si lo basamos en un pro, una puede ser tanto para el terapeuta, o bueno, nosotros pues como psicólogos, como profesionistas, en la cuestión de incluso hasta, ¿por qué no implementar cierto trabajo con pacientes? Porque hay que tomar en cuenta que por la inteligencia artificial se basa en toda la información que está recopilada en la red, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí es muy fácil, o para mí podría ser fácil meterme a ChatGPT o alguna de esas aplicaciones y decir, a ver, ¿cómo puedo implementar un trabajo en terapia para una persona con ansiedad, por ejemplo? Y a lo mejor me puede arrojar un montón de cosas, como de ejercicios, o el mindfulness, o cómo llevar una terapia guiada, o una terapia estructurada de manera semanal, de manera diaria, posiblemente. Entonces digo, bueno, en el área de la psicología o como trabajo, uno lo puede utilizar como herramienta para darnos una primera impresión de qué se puede hacer. Pero yo creo que aquí entra mucho también la parte de qué tan conscientes somos de esa información, porque es muy diferente a sacar la información de la red y decir, ok, me puedo basar en esto para hacer mi trabajo, pero no quiere decir que lo voy a hacer como ChatGPT me dijo. No, porque sí, claro, me está arrojando una estrategia, me está arrojando información. Precisamente es eso, es una herramienta para quien la quiere utilizar. Exacto. Pero sí tiene mucho que ver el cómo la vas a utilizar. Sí, porque a lo mejor yo me puedo guiar con lo que me dijo ChatGPT, pero entonces, ¿en dónde está mi capacidad como psicólogo, como terapeuta, en yo crear ese plan de trabajo con el paciente? Pero más allá de eso, Marín, aquí hay algo bien importante. Todos los profesionistas, todos, traemos una formación. Sí. ¿Sí? Donde tú vas a la universidad, donde tienes que poner atención, donde te desvelas haciendo tareas, estudiando y demás. Más sin embargo, hoy en día, sí, hay muchas personas que optan
por ya no terminar esa formación. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Como toda esta información que tú vienes estudiando o que tú vienes creando desde que tú eliges la carrera de tus sueños, ya es bien fácil sacarla. Entonces ya nada más te guían qué es lo que tienes que hacer y lo único que haces es lo replicas. Claro. Pero la inteligencia artificial no te habla sobre lo que es la contención o el contacto con el ser humano. Y que también ahí es un tema muy importante, el cual también tendríamos como que especificar, ¿sí? Que sí, ¿por qué sí me sirve la inteligencia artificial? Por ejemplo, en cuestión de esta área de nosotros que manejamos una consulta privada y qué tan importante es hacerlo presencial, ¿sí? Porque también ha salido la modalidad de la consulta en línea. Entonces, se han preguntado también qué tan eficaz es y que nos agarramos precisamente sobre estas aplicaciones que hay ahora, pues para poder realizar nuestro trabajo. Claro. Pero... Y es que algo bien importante es, regresamos como a lo mismo, la inteligencia artificial es una recopilación de datos en cualquier área. Entonces, en el área de la psicología sí hay mucha recopilación de datos sobre síntomas, signos, síntomas, sobre la problemática que trae la persona, pero ahí se deriva mucho el cómo poder utilizarla, porque a veces la persona nada más quiere escuchar lo que ella quiere, Lo que ella quiere. no lo que necesita. Qué interesante de verdad está este tema. Y que yo creo que un programa no nos alcanza No. como para Todo un día, yo poderlo creo. desarrollar. Gozar todos. Exactamente. Pero a ver, Nutri, tengo yo una duda. ¿Cómo es cómo se implementa la inteligencia artificial en su área? Pero sería importante también no solamente conocer el cómo se implementa, sino cuáles son los pros y los contras desde su área. Para comenzar, creo que es una buena herramienta. El utilizarla de buena manera en nuestras áreas puede generar un plus. Pero creo que una de las cosas importantes de la inteligencia artificial en la nutrición, al menos desde el nutriólogo, es que te puede ayudar a, por ejemplo, algo muy común que nos pasa es que el paciente quiere variar mucho sus opciones de comida y todo. Entonces, herramientas como el ChatGPT, la parte del DeepSeek, que es otro, uno puede tomar de allí varias estrategias, obviamente acordes a lo del paciente. Y es una herramienta que al menos yo en consulta pues llego a utilizar para poder generar más ideas de variar los alimentos de los pacientes, poder buscar como también estrategias de guisados, que obviamente ya de manera personalizada pues uno tiene que tomar esa información acorde al paciente, los gustos, todo se individualiza. Y una de las cosas en contra que yo le puedo ver es que muchas de las personas que utilizan este tipo de herramientas, y esto es algo muy real y sí es muy cierto, la inteligencia artificial como este tipo de herramientas, uno puede generar planes de alimentación de 1500 calorías, planes de alimentación para aumento de masa muscular, disminución de peso y todo, pero no es algo específico, no es algo que le pueda servir a esa persona porque ahí va a depender de sus gustos, de su ritmo de vida, de sus horarios. Yo le puedo poner a la inteligencia artificial y ser muy específico con todo mi día y está muy interesante porque puede desarrollar un plan específico a todo eso que le digan. Pero a veces, y en estos casos, es donde entra la parte profesional. El uno cómo puede orientar al paciente, porque no voy a estar yo todo el día preguntándole a la inteligencia artificial, oye, me siento mal, ¿qué me puedo tomar ahorita? Y me puede dar una solución, ¿no? De varias cosas. Pero no es lo mismo como la persona que ya te conoce o la que lleva ya tu proceso. Esa parte es bien importante porque precisamente el historial clínico que hacemos las personas que nos dedicamos a lo que es la consulta privada, bueno, y también a los que no, ¿verdad? Pero ese historial clínico es el que no tienen. Veo que hay aplicaciones que están en venta. Compra la aplicación, te cuesta tanto y te damos un plan de alimentación.
Sí. Y tengo entendido que tienes que poner cuánto pesas, cuánto mides, Ajá. y que en base a eso, Te arroja como o sea, un... te arrojan como un resultado. Pero que aquí también hay algo bien importante, o sea, entre cuáles son los padecimientos que tú tienes, porque una de las cosas que yo me percaté, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a visitarlo, que nos mandó a hacer estudios. Ah, sí, se pide Sí, una entonces es algo que referencia. las aplicaciones Ujú. no te piden. Claro. Y que en base a tu peso y a tus medidas te pueden arrojar un resultado, pero de una manera totalmente generalizada, más no Exactamente. personalizada. Claro. Y es lo que en ocasiones, como que todas las personas que están muy enfocadas como en la inteligencia artificial, es lo que no alcanzan a ubicar. Sí, es verdad, la inteligencia artificial ha venido a crear muchas soluciones y herramientas de vida, y sí de vida, pero que también al mismo tiempo es como si nosotros quisiéramos utilizarlo como en un todo y un para todo. Ajá, justo Como lo eso. que hace Ujú. Alexa de fulanita, apaga la luz y ¡zas! Se apaga. Claro. Entonces también es como identificar hasta dónde también nos está creando un confort. Sí, ¿Sí? justo. Desde la parte de la alimentación, desde la parte de la psicología, desde la parte de un movimiento como es el hecho de ir a apagar la luz. Claro. No, y esta parte de lo que está creando, ya hablando un poquito a lo mejor de esa parte de los contras, yo creo que es la falta de cognición en las personas, o de desarrollo de cognición, desarrollo de pensamiento. Eso. Esa parte donde ya uno no le cuesta estar pensando en cómo resolver alguna situación, sino que más bien ya se le pregunta a la inteligencia artificial, tengo estos síntomas, ¿qué pasa? Y ya no es como necesito pensar, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ir a visitar al especialista, al doctor, nutriólogo, psicólogo y demás especialistas compañeros que tenemos. Es como el ya estarse cerrando, y obviamente ustedes saben que el pensar es crear redes neuronales, y que si dejamos de estar pensando, las redes neuronales van a terminar teniendo una falla y vamos a ir en retroceso. Claro, y creo que, creo que es un desafío también importante para nosotros como profesionistas porque te incita a tener que actualizarte mucho. Es muy común que el paciente llegue, por ejemplo en mi área, y sepa un buen de cosas, o sea, de verdad, estoy en un déficit calórico, estoy en un aumento de masa muscular porque mis carbohidratos están en tanto, porque tengo la aplicación, no sé, hay una muy común de Fat Secret, que es poner tus comidas y te dice tal cual porcentajes de proteína, de grasas, de carbohidratos y de calorías. Entonces, al menos yo ese tipo de estrategias en pacientes se las brindo para que ellos vayan teniendo un poquito el control de lo que se come. Entonces, ya para esto yo puedo ver como ese tipo de aplicación como algo malo, porque chin, si se la doy el paciente ya va a saber cómo acomodar, pero no es lo mismo que una orientación que un profesional le brinde. Sirve como una herramienta para el paciente, pero no es algo que sustituya como tal mi trabajo. En otra parte también, creo que el compromiso que podemos tener con una aplicación a con una persona es muy diferente. Yo le digo a mucha gente es que tú sabes cómo hay que comer, ¿no? Tú sabes que las verduras son importantes, que la fruta es importante, que el agua es importante. ¿Por qué no lo haces? Es que yo solo no puedo. ¿Pero por qué? Pues si sabes lo que tienes que hacer, hay un buen de aplicaciones, ¿por qué no las descargas y lo haces? Es que no, ya lo intenté y yo no duro, ya no sé qué menearle, ya no sé qué hacer. Ah, ya entra la chamba de uno, el poderlo orientar. Y la persona cuando va a consulta tiene ese compromiso. Entonces creo que tanto personas que busquen sentirse mejor mediante preguntarle a una aplicación el cómo me siento y qué me conviene a mí, qué tengo que hacer, pues no va a ser lo mismo. No lo voy a seguir como una persona pues ya física, ¿no? Como Claro. tal. Así Listo. es. Muy bien. Dios mío, ¿verdad que esto, o sea, me tiene así? Quiero saber como más y más, porque de una u otra manera, pues cada uno trae como algo diferente dentro de su área, ¿no? Y que finalmente yo me pregunto,
que bueno, ahorita regresamos contigo, Marín, el cómo se utiliza la inteligencia artificial dentro de la terapia cognitivo-conductual. Ok. Claro. A ver, Marín, ahora sí explícanos cómo es que se utiliza la inteligencia artificial desde tu área, desde lo que es la psicología cognitivo-conductual, porque finalmente es un área derivada de lo que es la psicología general, ¿no? Sí, mira, bueno, para no entrar tanto en materia de qué es la parte cognitivo-conductual, de manera rápida es esta parte de cambiar ciertos pensamientos que pues, al final de cuentas en la mayoría son pensamientos negativos que nos llevan a retomar ciertas conductas y por lo tanto eso desencadena ciertas emociones. Y ahorita para contestar tu pregunta, el otro día precisamente estaba viendo un video donde salió una persona utilizando inteligencia artificial, no sé si era ChatGPT o alguna otra, pero estaba interactuando con la inteligencia artificial. Así como, por ejemplo, ahorita nosotros, hablando, lanzando preguntas, la inteligencia artificial le contestaba, y al final de cuentas era como entablar un diálogo, ¿no? Incluso creo que hay maneras hasta de ajustar si es hombre o mujer o qué tipo de voz, o sea, todo personalizado, ¿no? Entonces a lo que voy es que uno de los derivantes a veces en la parte de la psicología o de la consulta como tal es, por ejemplo, una persona con ansiedad social, ¿sí? Que obviamente tiene esta dificultad para poder tener una interacción con los demás por miedo, por ansiedad, por miedo a que me juzguen o al que dirán, o a no saber cómo romper el hielo, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial en esta parte pudiera servir como entrenamiento, pero hasta cierto punto. ¿Cómo? A lo mejor yo lo puedo implementar como de, a ver, vamos a hacer este procedimiento, vamos a hacer un entrenamiento para que tú puedas vencer esta parte de tu ansiedad social, en el cual, no sé, toda esta semana, tú tómate un horario, 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú veas conveniente, para platicar con esa inteligencia artificial. Así de simple. Habla sobre cierto tema, pregúntale cosas, responde esas preguntas. Entonces, cuando el paciente ya se siente como que un poquito más tranquilo en decir, bueno, quizás no está tan difícil romper el hielo de una conversación, o a lo mejor se me hizo no tan complicado responder a ciertas preguntas, ya de ahí se puede pasar a una siguiente fase, en el cual es, ok, te sirvió como entrenamiento, te sirvió como esta parte de cómo interactuar con una persona real, entre comillas, entonces ahora vamos a hacerlo ya desde la parte real. Algo tan simple como de, a ver, te voy a citar, no sé, en el jardín, y ves a esa persona que está sola ahí sentada en la banca, te voy a pedir algo tan simple como de acércate a ella y pregúntale qué hora es. ¿Cómo? Sí, o sea, nada más acércate, pregúntale qué hora es, si te puede dar la hora, o alguna ubicación, o dónde se encuentra tal lugar, y ya es todo. Entonces la persona se puede acercar, hacer la pregunta, se acabó el ejercicio, regresa, ¿cómo te sentiste? No, pues creo que bien, o sea, no titubeé, como que esta parte de entrenar un poquito el cómo formular preguntas, me hizo sentir, sí me sentí un poquito nervioso, la verdad, pero no se me hizo tan complicado. Ah, ok, entonces ahí es un entrenamiento que va a ir etapa por etapa para que la persona lo pueda utilizar como un primer acercamiento, incluso aquello que le atemoriza o aquello que le causa ansiedad en esta parte, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, en cada una de las aplicaciones de la psicología en esta parte terapéutica, pues puede ser muy diferente, obviamente. También incluso puede ser desde la parte psicoeducativa de que el mismo paciente realmente busque la información exacta y certera de todo esto, porque el día de ayer me estaba comentando una persona, dice, yo ya le tengo miedo a la inteligencia artificial, dice, yo soy una persona que lo utiliza mucho, o sea, de repente le digo, en el ChatGPT, hazme un resumen de esto, no me gustó, hazme un resumen del resumen porque no me gusta, a ver, desglósamelo un poquito más a profundidad. De repente platico con ella, le comento ciertas cosas y me dice esta persona, yo le pregunté, a ver, ChatGPT, dame un diagnóstico psicológico de quién soy yo. Entonces me empezó a contestar, decir, tú eres una persona así, así, así. Dice, y me dio miedo. Me dio mucho miedo porque dije, caray, ¿cómo es que sabe tantas cosas o cómo es tan certera en esa parte? Dice, y me da miedo ya utilizarla. Entonces yo le decía, bueno, al fin y al cabo hay que entender que la inteligencia artificial recopiló toda tu información.
Es como lo que comentabas, Todo güey. lo que buscas. Ajá, como lo que comentabas, bueno, la parte de que nosotros manejamos un historial clínico para identificar las áreas del paciente, y pues en esta parte es lo mismo, o sea, recopilas información sobre tus gustos, sobre qué te gusta, qué no te gusta, sobre tus pasatiempos y todo esto, y de ahí puede crear un diagnóstico, entre comillas, pero es en base a esa información nada más, entonces... Pero es importante enfatizar aquí, Marín, perdón que te interrumpa, el cómo la inteligencia artificial recopila como toda esa información. O sea, desde tu móvil o desde tu computador, pues todas tus búsquedas, todo lo que tú ves, todo lo que investigas, desde si quieres hacer una compra, Sí, sí, o sí. sea, porque también es importante comentarlo, sobre todo para que también la gente no se confunda como el decir, me voy a meter al chat GTP y a ver, dame un diagnóstico de esto. O sea, Exactamente. no lo va a dar certero a Sí, ciencia exactamente, cierta. porque algo que comentaban, por ejemplo, el nutriólogo es la parte del ser desde la parte individual en el diagnóstico de cada persona, porque yo tan fácil puedo poner en internet, me siento así, 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 y me va a arrojar un diagnóstico. Pero no quiere decir que, a ver, ok, entonces, ¿cómo le puedo hacer para aliviar mi estrés, mi ansiedad, o qué me recomiendas? Y a lo mejor me arroja ejercicios, me arroja una técnica, cierto tipo de terapia o trabajo y todo esto, pero no quiere decir que a mí me va a funcionar. Claro. Porque la historia de vida es muy diferente para cada quien. Sí, y es que ahí es también donde entran todas estas cuestiones de, no sé si les ha salido como en Facebook, ¿qué tipo de animal eres? ¿Qué número eres? Y todo. Y pues obviamente, más que la inteligencia artificial, los ordenadores o los sistemas recaban esa información. Y uno de los sistemas más importantes a nivel mundial es Google. Entonces, Google al final recopila todo lo que uno ve. Es cuando usted se mete a una página y les ha salido aceptar cookies. Ah, pues sí, ¿no? Le aceptas y todo lo que tú busques en esa página se va a reflejar en las otras. Entonces, no es como que sea brujería o que la gente diga, ay, no manches, es que me están investigando. No, o sea, simplemente todo lo que tú buscas se va a generar en la misma red o en el mismo internet y te va a salir. Por eso, como decías, Marín, dame un diagnóstico de mi conducta psicológica a raíz de todo esto y esto. Todo lo que te manda es algo que ya está en la red y es muy general. Es como si un amigo le preguntaras, oye, ¿tú cómo me ves a mí? ¿Cómo soy? Ah, cabrón, pues eres así, 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 así. No, hombre, este psicólogo, pues es brujo, pues sabe de mí. Pues sí, pues llevo 10 años conociéndote, o sea, yo no soy psicólogo, yo sé que tú eres temperamental, sé que eres esto, pero ve con un psicólogo, ¿no? Porque obviamente son ustedes los que generan diagnósticos y dan tratamiento. Entonces es algo muy importante. Precisamente de toda la recopilación de información que es para lo que se creó la inteligencia artificial, es de donde vienen los resultados que uno busca. Claro, recopilación de información. Sí. Esta parte de la recopilación a veces sí llega a asustar, llega a crear temor, llega a crear ansiedad, ese tipo de aspectos en las personas porque realmente no están como muy, ¿cómo se podrá decir? Como muy enfocadas a qué es lo que está pasando. O sea, no es brujería, ¿no? O sea, es una recopilación de datos. Muchas personas dicen, ay, es que el teléfono me escucha porque estaba hablando de la playa y me salen mensajes de la playa. Entonces no es tanto esa parte de que sea, sino que cuando uno está buscando viajes o algún algo así. aspecto, las famosas cookies. El algoritmo al final de cuentas te lo va a arrojar. Los algoritmos son los que hacen que ahora tu visión en lo que tú estés viendo electrónicamente, computadora, teléfono y demás, llegue esa información, porque es lo que la preferencia que tienes en ese momento. Claro, pero ahora ver bien si hay como un beneficio o hay más ventajas, todo eso. ¿No? Y bueno, para poder ir cerrando este tema, Marco, desde lo que es la terapia sistémica o el enfoque que actualmente has ido tomando, ¿cuáles son? Sí me gustaría saber y dar a conocer cuáles son los contras de esta inteligencia artificial en
en todos los aspectos de la persona, a lo mejor desde la parte emocional, desde las dependencias que se puedan generar. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Esta parte de la inteligencia artificial en cuanto a la parte sistémica sí tiene mucho que ver la dependencia. Como lo comentaba Marín, hay personas que dependen mucho ya de la inteligencia artificial y es como yo dependo mucho y viene a afectar a todo el sistema que tengo alrededor, porque ya en esa parte no se desarrolla el contacto humano. Ya es un aislamiento el que se está manejando, donde ya no necesitas salir a preguntarle a la vecina, al vecino, a la hermana, al hermano, al papá, a la mamá, qué está pasando por su vida, y es más fácil tomar el teléfono y a la hora que se le ocurra, necesito esto, necesito lo otro. Entonces estamos hablando de una dependencia a la inteligencia artificial, que esos vendrían siendo como algunos contras. Ahorita no se pueden manejar todavía como trastornos. No, todavía no. Pero sí ya se están manejando como malestares muy significativos. La ansiedad por o voy a perder mi trabajo, o ansiedad porque dependo de la inteligencia artificial, o ansiedad porque ya la inteligencia artificial me conoce como tal. Esta otra parte del ciberacoso también. Hay mucho. Ahorita detrás de cámara estábamos comentando que hay ocasiones donde alguien toma una foto, sube un video, y realmente lo que tú estás diciendo o haciendo en la imagen o en la foto, en el video, no es lo que tú hiciste originalmente, sino que ya está modificado. Una modificación, y que mucha ignorancia de la sociedad es, mira lo que dijo esta persona, y se convierte en un boom, y esa parte es una mala información. Entonces ahí tenemos donde la inteligencia artificial se utiliza para fines de lucro o fines que conllevan a un malestar a otra persona, claro, o a la sociedad. Y es ahí donde lleva la situación de que para la parte de la inteligencia artificial, pues todavía se está trabajando en legislación de cómo utilizarla, generarle algún tipo de responsabilidad, porque son cosas que a veces la gente no comprende, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a, tal vez, no sé, demandar a un servidor porque hice esto, ¿no? Porque él me lo recomendó, me lo generó. Entonces son de otras de las cosas que también se pueden ver como, tal vez como alguna contra, el hecho de que no haya una legislación o algo que... No hay una regulación del uso de esto, porque sí, o sea, tal vez nosotros, y ni tanto, podemos caer, es menos probable tal vez que caigamos en una situación así, pero se han visto, por ejemplo, que pueden hacer audios con la voz de ustedes, ¿sí? Y sin bronca, para hacer fraudes. Para hacer fraudes y todo. Obviamente yo, si conozco su voz y me llega un audio con su voz de que hay algo, pues obviamente se va a confiar. Y es donde entra la parte de el uso, no. Decían, por ejemplo, científicos reconocidos como Stephen Hawking, empresarios como Elon Musk y todos esos, que hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a un punto en el cual la inteligencia artificial pues llegue a superar, o esta parte de lo que se veía en las películas de la rebelión de las máquinas y todo, que sí creo que puede ser algo poco probable, a menos que caiga, pues también, ¿no?, en algunas manos donde gente sin escrúpulos equivocadas y con mucha ambición, pues las puede utilizar, ¿no? Entonces, sí es algo muy complicado. Pero quizá hablando ya un poquito, me atrevo, no sé si a mencionarlo desde la fantasía, nutrólogo, porque si hablamos en la parte de los contras, realmente la inteligencia artificial ha venido de verdad a crear una flojera inclusive hasta la parte de pensar. O sea, digo, tengo muy presente una ocasión platicando con unas personas, hubo una persona que me dice, a ver, 5 minutos de no pensar. Y dices tú, a ver, espérate, no. Yo, Gwendolyn, todo el día, todas horas, estoy pensando. Entonces, llega el momento en el que una persona venga y te diga, 5 minutos de no pensar.
Entonces, dentro de esa reunión, después me dice, estábamos en una cena, y de pronto veo a esta persona pues que no está comiendo y la veo así, y le digo, ¿no tienes hambre? Y lo primero que me dice es, tengo flojera a masticar. Entonces, ya cuando yo veo esa parte y ubico todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y todo aquello que creemos que es, o sea, el super guau, porque viene a facilitarte cosas, pero también viene a crear pereza. claro, Sí. claro, o esa capacidad de pensar de verdad. Entonces dices tú, bueno, ahí tengo yo ya la solución. Y que una de las cosas que no hemos hablado y que yo creo que es importante el ubicar, ¿quiénes son las personas que más utilizan inteligencia artificial? Y es impresionante darte cuenta que son los adultos. Y que son adultos, estamos hablando de 30, 35 años, si no me equivoco, hasta los 40, donde tú los ves pegados a un televisor jugando videojuegos, creando una dependencia de estos videojuegos, ¿sí? Y que finalmente lo que vienen siendo generaciones más actuales, hace poquito platicaba yo con un pacientito donde él me decía, es que quiero utilizar la inteligencia artificial, para crear un negocio. Y dices tú, wow, a ver, preséntame tu esquema, ¿no? Porque tú ya la estás utilizando en algo importante. Sí, en una de las informaciones que estábamos ubicando, sí hubo una persona que decía, se me olvidó, ¿Arturo qué? Se me olvidó. Bueno, el tiburón. Famoso. Sí. Ya. El famoso Elías. tiburón. El famosísimo Elías. tiburón, Sí. que alguien le preguntaba que cuál era la mejor inversión de un negocio. Y algo que él comentaba, porque lo estábamos viendo, que decía... Fue la parte de él le apostaría, o sea, no es como una recomendación, No. pero él comenta, yo le apostaría a la inteligencia artificial. Si tienes lana, invierte para desarrollar inteligencia artificial. Pero para desarrollar, para crear como herramientas que de verdad nos puedan servir a tener precisamente ese desarrollo de capacidad mental. Exacto. Sí, y la otra era, y si no tienes lana, porque no todo el mundo tiene como el dinero para invertir o desarrollar inteligencia, la otra era, utiliza la inteligencia ya existente para crear Algo, sí. Exactamente, entonces, esa parte de sí, la inteligencia artificial vino a mejorar la vida, sí, vino a crear también muchos conflictos, también Sí, vino a crear muchos conflictos. Y algo importantísimo que lo dijo es crear conciencia en las personas a que la inteligencia artificial la puedes utilizar para beneficio. Y algo también que no podemos como pasar de largo es tener una dependencia hacia la inteligencia artificial. Exacto, porque finalmente uno de los pros que manejamos ya como personas es qué es lo que puede estar creando en un sistema emocional en una persona el uso constante o adictivo ya de la inteligencia artificial, desde el estrés, desde la ansiedad, desde la depresión, aislamiento social, el aislamiento social. Claro. Entonces llega el momento en el que, un pequeño, 7 o 8 años, que ya está en el teléfono jugando y ya no se le está dando precisamente esa oportunidad porque todo es un videojuego, todos son videos, ¿sí? Entonces ya no se está desarrollando su mente desde la parte cognitiva de cómo socializar, de cómo llegar y hacer un amigo, de cómo hablarle a una persona, de cómo pedir la hora, que finalmente también es parte de nuestro día a día. Sí, es algo que hacemos muy comúnmente. Y que eso es lo que considero yo que no deberíamos de perder. Claro. Entonces llega el momento de que, por ejemplo, llegan pacientes que están muy enfocados en su celular y que veo el teléfono suena y es de... Porque no pueden dejarlo. Dejarlo por un momento, ¿sí? No pueden dejarlo por un momento.
O en una reunión veo cómo el adulto es tan fácil soltarle el telefonito a un pequeño de, ¿qué te gusta? ¿3, 4 años? No, hasta menores, Más chicos. hasta más chicos. Pero ya están los Entonces, niños con la tablet y como la mecedora y ya están comiendo y viendo la caricatura. Es que yo creo que también ahí puede ser un enfoque más acerca de la educación que tienen las familias actuales. O sea, solamente creo que las personas que tienen hijos pueden entender y pueden darnos como su opinión de, pues es que sí, pero está muy inquieto y todo, sí, hay otras estrategias, pero claro. solamente ellos al final conocen a sus hijos y saben lo que a ellos les conviene más, Pero aquí hay sí algo es bien más importante, Nutri, que de pronto creemos o decimos o nos hemos creído la parte de decir, es que los niños de ahora vienen con el chip integrado. A ver, espérate, no es que vengan con el chip integrado, es que finalmente sí tenemos, exacto, tenemos herramientas que sí es verdad que tienen que conocer porque tienen que aprender a manejarlas. Tal cual como anteriormente era como algo primordial, bueno, y siento que lo sigue siendo, cuando de pronto tú decías, quiero que mi hijo aprenda 2 idiomas. ¿Por qué? Porque es fundamental. Hoy en día las universidades, ya no te puedes titular de tu universidad si no tienes por lo menos el 90% de inglés. Sí, entonces, así como se convirtió en una prioridad esta parte tecnológica o esta parte de inteligencia artificial, la vamos a tener que aprender a manejar, pero sí crear una conciencia sobre todo lo que esto genera, porque también un dato muy importante que no mencionamos, o sea, el gasto de agua que puede llegar a producir el uso de la inteligencia artificial, y que yo preguntaba, ¿qué tiene que ver el agua con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Sí, y por ejemplo, todos estos servidores que se utilizan, porque no es que la inteligencia artificial, no es que Google o Google tenga como... Abran la llave. Sí, así, la regulen. Literalmente para crear toda esta información, así como en su celular se guarda en una parte, y si han visto su celular a veces cuando tiene mucha información se calienta. Se empieza a calentar. Entonces, en esta parte de servidores estamos hablando de miles y miles o pisos de edificios llenos de servidores para guardar la información que estamos manejando desde nuestro propio celular. No es que se guarde nada más en mi celular, se guarda en los servidores. Sí, tiene una dirección física. Y imagínense, si tu teléfono se calienta, imagínense un servidor del tamaño de un cuarto. Para tanta información. Hay que utilizar el agua para enfriar. Todo este tipo de enfriamiento de sistemas utilizan agua. Ahorita ya se está disminuyendo un poquito la situación del agua, del gasto de agua, porque ya se están utilizando como nuevas energías, o más bien energías renovables, agua tratada, otro tipo de herramientas. Pero el agua hasta ahorita ha sido lo más barato que se ha encontrado para poder llevar a cabo un enfriamiento, porque la electricidad igual, o sea, es mucho más caro, otro tipo de químicos es más caro, entonces... Sí, pues así es que chequen cada que busquen algo, ahora que se subieron mucho de moda las imágenes, pues se siente mal porque dejó la llave abierta, pues nada más de hacer la pura imagen de la caricatura, pues derrochó litros y litros de agua. Y son cosas que la gente pues no desconoce. No, y que aparte, ese es un dato importante porque yo apenas me acabo de dar cuenta hoy, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, pero que es como moda, no sé, o toda esta revolución que hay. Como el meme. Con el tren, al final de cuentas. Con la nueva caricatura de, ya hiciste tu caricatura y soy el único que no ha hecho la caricatura, más sin embargo, o sea, me tocó ver una publicación de alguien que decía, me siento triste porque soy el único que no ha sabido cómo realizar mi caricatura. Dense cuenta, desde el hecho de ya no encajar al final de cuentas en una sociedad. Creer que ya no pertenezco y lo que está pasando con esa persona.
El uso, yo siento que es más bien el uso. Ahí es donde entran las situaciones de el uso de la inteligencia artificial, ¿con qué propósito? ¿El propósito de hacer una caricatura o el propósito de buscar ensayos clínicos para una investigación, el que te ayude a resolver un problema de la escuela, pero que te dé como unas bases guiadas de cómo se desarrolló para que tú lo implementes? Hay esos dos polos. ¿Para qué la utilizo? Que puede ser inofensivo, ¿no? Hacer una caricatura, pero realmente pues vale la pena meterte gastar el tiempo para hacer eso. Hay muchos. Sí, Desgraciadamente, para muchos chicos, el pertenecer va a valer la pena, desgraciadamente. Claro. Sí. Así es. Muy bien. Sí, creo que esta parte, si de por sí anteriormente era nada más el copiar y el pegar, imagínense, ahora ya nada más va a ser Preguntar. Darle clic y preguntar ya. y entregar, porque ya ni siquiera voy a pensar, ni siquiera voy a utilizar mi cerebro para leer lo que me escribió, así lo voy a agarrar y vámonos. Para escribirlo. Así es. Para escribirlo. Claro Pero que bueno, sí. amigos, compañeros, Fue ¿qué tema? un tema muy importante, ¿Qué interesante. tema de Y nos verdad? quedamos. Creo que nos quedamos muy mucho. cortos en Demasiado información. cortos. Pero pues, yo digo en todos los programas que hay que hacer la segunda parte. O sea, siempre Inteligencia digo- artificial, segunda parte. Siempre digo que hay que hacer una segunda parte porque es muy poco el tiempo, Claro. pero, y yo creo que abarcamos temas demasiado interesantísimos, perdón, pero bueno, amigos, creo que es momento de despedirnos, compañeros, gracias por una emisión más, por estar aquí juntos. Yo me la pasé muy bien, soy el psicólogo Marco, nos vemos en la siguiente. Yo soy el psicólogo Marín y creo que también me la pasé excelente en la plática del día de hoy. Como ya comentan, nos faltó mucho, pero ojalá que podamos tener una segunda parte. Claro, y el nutriólogo Felipe, muchas gracias por vernos, sintonizarnos y pues bueno, nada más que utilizar estas herramientas de una buena manera, nunca se dejen al final llevar por lo que un chat, una aplicación les diga. Consulten siempre a un profesional, que ese profesional sea capacitado para orientarlos y realmente las inteligencias artificiales ahí están para darles un buen uso. Tampoco hay que tenerles miedo ni que van a hacer lo peor del mundo, pero llevarlo todo con mucha precaución y mucha discreción. Así es, nutriólogo. Y bueno, pues nos despedimos todos de todos ustedes, nos despedimos todos de todos ustedes, ¿sí? En nuestro siguiente programa, Consulta con los especialistas. Adiós.